Muchas gracias por las presentaciones. Ahora vamos a pedirle a las ponentes que por favor enciendan la cámara y el micrófono para que podamos iniciar esta conversación, esta sesión de preguntas y respuestas. Quisiera además pedirle a los asistentes que envíen sus preguntas, que aprovechen esta oportunidad para plantearle lo que quieran a nuestras dos ponentes. Y ya saben que no hay preguntas estúpidas, estamos todos aquí para aprender. Mientras piensan en qué preguntar, voy a plantear yo alguna cuestión que ha preparado el equipo de la C2G para entablar la conversación. Hay mucha información disponible. Podemos repasar por qué es importante hablar de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala y por qué necesitamos un sistema de gobernanza ahora. Ambas han abordado este tema en sus presentaciones. ¿Nos podrían dar los principales puntos de nuevo para poner esta conversación en contexto? Sabine. Muchas gracias. Es una buena pregunta porque es verdad que hemos dado mucha información a los asistentes, así que está bien volver a lo esencial. Hay dos elementos que destacan, a mi juicio. En primer lugar, cada vez nos queda menos tiempo y las trayectorias que hemos mostrado y los gráficos que ha enseñado Claire en su presentación demuestran que cada año estamos emitiendo 40 gigatoneladas de CO2 y eso significa que nos queda menos tiempo para hacer algo al respecto y estamos más cerca de una trayectoria en la que se sobrepasa el objetivo que nos hemos marcado en cuanto a la temperatura del calentamiento global. Y la sociedad ya ha decidido que no quiere aceptar las consecuencias negativas que comporta un aumento de temperatura tan grande. Por consiguiente, necesitamos recurrir a la eliminación de dióxido de carbono y eso significa que tenemos que hablar al respecto. Tenemos que deliberar acerca de hasta qué punto queremos depender de la eliminación de dióxido de carbono, ver cuánta eliminación de dióxido de carbono vamos a realizar y también con qué alternativas vamos a ampliar estas tecnologías. Y ese es el segundo elemento importante, el de ampliar o escalar estas tecnologías, puesto que va a necesitar tiempo. Necesitamos desarrollar la tecnología de que disponemos en estos momentos y por eso tenemos que hablar al respecto ahora, puesto que es verdad que el problema parece que está más lejos si vemos las trayectorias, pero lo cierto es que está a la vuelta de la esquina. Claire, ¿quiere añadir algo? Bueno, creo que Sabine ha hecho un resumen perfecto. Quizás quepa añadir que los peligros que supone sobrepasar el calentamiento global de 1,5 grados están claros. Ya los describió el IPCC. Hay una serie de consecuencias que comporta sobrepasar ese límite de temperatura. Y estamos, por tanto, enfrentándonos a una gran amenaza y tenemos que prepararnos y hacer todo lo posible por no sobrepasar ese objetivo de 1,5 grados. Y por eso la eliminación de dióxido de carbono va a desempeñar un papel, aunque aún no sabemos hasta qué punto vamos a absorber dióxido de carbono de la atmósfera en los próximos 10 años aproximadamente. Muchísimas gracias por explicarnos los puntos esenciales de este tema tan importante y espero que los asistentes tengan claras estas conclusiones. Pasamos a la segunda pregunta, también preparada por la C2G. ¿Qué enfoques a la eliminación de dióxido de carbono son más prometedores? ¿Y en qué circunstancias cambia la evaluación respecto de la eliminación de dióxido de carbono si logramos mejorar la reducción de emisiones? A ver quién quiere empezar. Bueno, puedo quizás empezar yo y después Claire nos puede decir algo más acerca de los desafíos en términos de gobernanza. Como he dicho en mi presentación, hay un par de enfoques, opciones. Es verdad que no resulta ideal referirnos a la forestación como tecnología,
Pero como digo, hay un par de alternativas en las que tenemos más experiencia y por las que podemos apostar de manera más inmediata, porque ya contamos con la experiencia necesaria. Pero además son menos costosas estas opciones. Claire en su presentación nos ha explicado, sin embargo, que algunas de estas alternativas plantean problemas o dificultades en términos de permanencia o las perturbaciones que pueden suponer para el clima. Y por eso no podemos directamente eliminar las otras alternativas que tenemos a nuestra disposición y hemos de examinar cómo almacenar dióxido de carbono de forma más permanente. Pero un buen paso inicial podría ser optar por estas alternativas, porque ya sabemos elementos de gobernanza, por ejemplo, con respecto al programa RED Plus en estas alternativas. Y además, el grado de aceptación por parte del público no parece difícil de lograr si lo comparamos con otro tipo de trayectorias que implican almacenamiento geológico. No sé si Claire nos puede decir algo más acerca de la gobernanza. Bueno, creo que la respuesta de Sabine es muy completa. Estoy de acuerdo con que las soluciones o los enfoques basados en la naturaleza cuentan con un mayor grado de aceptación por parte del público y además hay unos cobeneficios evidentes en términos de diversidad biológica para la población local. Además, tenemos experiencia con programas tales como el RED Plus o sistemas de pago de servicios ecosistémicos de los que podemos extraer lecciones, pero que también demuestran lo difícil que resulta aplicar soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en países en los que falta capacidad, por ejemplo, para dar seguimiento a los flujos de carbono en un determinado ecosistema y para garantizar que cualquier área que se protege o se restaura, pues sigue protegida y restaurada durante un largo plazo del tiempo, sobre todo para mitigar y teniendo en cuenta los efectos del cambio climático futuro, puesto que sabemos que a medida que aumente la temperatura hay más riesgo de revertir estos sumideros, por ejemplo, con incendios o episodios similares. Por eso tenemos que pensar en todas las opciones que tenemos a nuestra disposición, incluso aquellas alternativas más novedosas que quizás no estén tan maduras en cuanto a la tecnología o en cuanto a los sistemas de gobernanza, que serán distintos en función de la alternativa que apliquemos. También en el contexto de los sistemas energéticos, por ejemplo, la captura de carbono directamente del aire o la bioenergía con almacenamiento y captura de carbono, son opciones que dependerán de dónde se apliquen, del contexto en el que se desarrollen, y por eso necesitamos comprender bien lo que supone cada una de estas alternativas para saber cuál es la más adecuada a un contexto específico. Muchas gracias. Han mencionado elementos importantes e interesantes, sobre todo con respecto a soluciones basadas en la naturaleza, que es algo en lo que nos adentraremos más adelante. Tenemos una pregunta de la audiencia. Greg le pregunta algo a Sabine acerca de las diferentes hipótesis que se manejan. En el informe especial de calentamiento global de 1,5 grados del IPCC que ha mencionado Sabine, se habla del potencial sostenible real de distintas opciones de eliminación de dióxido de carbono. Pero todas las trayectorias recurren a la bioenergía y captura y almacenamiento de carbono en un mayor grado de lo que contemplaba Sabine en su presentación. La verdad es que la pregunta es muy técnica. ¿Considera que esta anomalía se solventará en el próximo informe de evaluación número 6? Bueno, yo no participo como autora en el informe de
evaluación número 6, pero sí fui autora en el informe especial y es verdad que esto está cambiando. Cabe mencionar dos cosas. En primer lugar, lo que ha dicho Greg, el que plantea la pregunta. Yo examiné diferentes artículos, al igual que hicieron los responsables de crear modelos para ese informe especial cuando se crearon las distintas hipótesis a la luz del examen de la literatura que se hizo para el informe especial. Ya se tuvo esto en cuenta de manera parcial. Uno de los espectros de hipótesis se amplió. Antes había muchas trayectorias que contemplaban un sobrepaso parcial, que contemplaban la absorción de dióxido de carbono a gran escala en la segunda mitad del siglo. Hay dos trayectorias ahora que ya estaban presentes y en las que se profundizan ahora, en las que se recurre menos a la eliminación de dióxido de carbono, se recurre, digamos, a una absorción de dióxido de carbono basada más en la naturaleza. Es decir, que hay un intento de también aprovechar los esfuerzos de mitigación desde el lado de la demanda para intentar reducir el grado de dependencia de la eliminación de dióxido de carbono. A mí me parece que es positivo, es decir, que se está ampliando el espectro de trayectorias. Cabe mencionar además que dentro de la comunidad que realiza modelos se conocen mejor las distintas opciones y hay creadores de modelos que ya están integrando otras alternativas que no son la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Por ejemplo, se están integrando en los nuevos modelos la captura de carbono directamente del aire, usos del suelo, alternativas como la forestación. Es decir, que se está dando también esta mejora y me parece que es un paso en la buena dirección para poder aunar las conclusiones que alcanzan artículos acerca de cuáles son las alternativas más sostenibles y aunar estas conclusiones con lo que se necesita en cada una de las trayectorias que se plantean. Gracias. Sí, quisiera dejar claro de nuevo que los informes del IPCC dependen de los artículos de investigación disponibles, de la literatura científica disponible, puesto que es lo que evalúan. Quisiera incidir de nuevo en algo que las dos han mencionado en sus presentaciones y en la conversación que hemos mantenido hasta el momento acerca del uso de la tierra y de las soluciones basadas en la naturaleza. Hay una cuestión terminológica que la C2G considera que es importante para debatir acerca de la gobernanza y para saber cuáles son las consecuencias que tiene la eliminación de dióxido de carbono para la gobernanza. ¿Cuáles consideran que son las formas más útiles de marcar la eliminación de dióxido de carbono, las distintas alternativas y qué términos utilizan para hablar de enfoques o soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo? ¿Quién quiere empezar? Las soluciones basadas en la naturaleza es un término que abarca más que la mera eliminación de dióxido de carbono. Puede evitar también la deforestación, pero sé que hay grupos en la comunidad científica que utilizan este término de forma diferente. También se habla de soluciones climáticas basadas en la naturaleza y, bueno, pues a veces puede resultar un poco confuso. En este contexto, lo importante es saber que las soluciones basadas en la naturaleza no se atienen única y exclusivamente a la eliminación de dióxido de carbono, porque lo ideal realmente es mantener intacto
ciertos bosques vírgenes y porque no solamente se utilizan para absorber carbono de la atmósfera, sino también para prestar servicios ecosistémicos. Por eso a mí me parece que hay que tener una perspectiva natural más amplia cuando se habla de este tipo de soluciones y no pensar en ellas única y exclusivamente en términos de cómo absorber la mayor cantidad de dióxido de carbono posible. En cuanto al debate que se mantiene en distintos grupos o comunidades, hay una tendencia, tal y como yo lo veo, a separar la absorción de dióxido de carbono que sucede de forma natural de aquella que se logra a través de la tecnología. Y personalmente no sé si siempre resulta útil, porque al final se, digamos, estrecha nuestro punto de vista. A mí me parece fundamental tener presente lo que queremos. Por ejemplo, si nos preocupa la huella en términos del uso de la tierra, de la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono, pues reemplazarla con monocultivos, con una gran extensión de forestación, pues tampoco puede ser lo ideal, no soluciona nada. Por eso me parece que es más útil, en primer lugar, establecer los objetivos que perseguimos y a partir de ahí ver cuáles son las opciones de que disponemos para absorber dióxido de carbono. No me parece tan útil sistemáticamente separar estas soluciones basadas en la naturaleza o que recurren más a la tecnología. En cualquier caso, este es mi punto de vista y que está sesgado, por supuesto, por el tipo de conversaciones que suelo mantener en mi comunidad. Bueno, me parece que Sabina ha planteado argumentos muy interesantes, sobre todo en cuanto a la forestación. Se muestra claramente los retos que entraña el uso de la terminología, puesto que se utiliza como solución basada en la naturaleza, pero en realidad gran parte de las iniciativas de forestación que se realizan como monocultivos, que reemplazan, por ejemplo, praderas naturales que también almacenan carbono y que redundan en una merma de la diversidad biológica, pues no son tan positivas. Por eso es importante también que cunda el mensaje de que no todas las soluciones basadas en la naturaleza tienen cobeneficios más allá de la absorción de carbono y su capacidad de almacenamiento. Por otra parte, estoy de acuerdo también con los retos que menciona Sabine en cuanto a separar las soluciones basadas en la naturaleza de las que recurren a la tecnología, porque se corre el riesgo de que la gente apueste simplemente por las soluciones basadas en la naturaleza porque suenan mejor, sobre todo en países en vías de desarrollo donde pues se enfrentan a desafíos de distinto tipo. Se necesita inversión en las opciones más caras, en las opciones que plantean en principio más dificultades. Yo no tengo la respuesta idónea, pero lo fundamental es saber que con independencia de la opción por la que apostemos se necesita una buena inversión y conocer bien las consecuencias que entraña para dar con la gobernanza idónea. En el sector terrestre hay diferentes opciones basadas en la naturaleza que se pueden aplicar, como he mencionado, y ambas han dejado claro que se necesita aplicar una perspectiva más amplia que incorpore también los objetivos de desarrollo sostenible a la hora de evaluar estas opciones. ¿Cómo creen que se puede lograr esa perspectiva? Es decir, que no solamente nos centremos en la absorción de carbono y que evaluemos estas opciones a la luz de otros elementos como, por ejemplo, la seguridad alimentaria. ¿Cómo se puede lograr tanto a nivel internacional como a nivel nacional? Creo que hay un par de precedentes de los que podemos aprender. Claire mencionó el programa RED+, la reducción de emisiones por
por deforestación y degradación. Y había metas claras para compensar a los países tropicales por el costo de oportunidad que perdían al mantener los bosques intactos y dejar de desarrollar ciertas áreas. Hay, sin embargo, otras inquietudes que atañen diferentes objetivos de desarrollo sostenible de forma más amplia y que tienen que estar presentes en las conversaciones y negociaciones sobre este tipo de opciones, sobre sostenibilidad también, que incorporan una gran cantidad de elementos. Otro precedente en Europa tiene que ver con la bioenergía y el biocombustible. Se planteó la preocupación de que si se sustituían los combustibles fósiles con biocombustibles, pero entonces se importaba muchísima biomasa de otros países del extranjero, lo cual podría redundar negativamente en la diversidad biológica, pues tampoco se estarían cumpliendo otros objetivos y por eso se promulgó la directiva sobre bioenergía precisamente para evitar este tipo de consecuencias negativas. Otro elemento que cabe mencionar, que no tiene que ver con políticas, pero sí con actuaciones de certificación y que pueden propiciar que los consumidores, a través de su propio comportamiento de compra, dejen claro qué productos están comprando, que sepan, ¿no?, de dónde proceden esos productos y las consecuencias que esto comporta. Hasta ahora no se ha aplicado con la eliminación de dióxido de carbono, pero quizás es algo que quepa explorar. Por otra parte, también puede ser un primer paso el ver cuáles son los incentivos para eliminar dióxido de carbono y que puede suponer que diferentes agentes pues financien la conservación de un determinado bosque para preservar la diversidad biológica u otro tipo de elementos. Es decir, que para evitar la deforestación en el ámbito de los biocombustibles y hay lecciones que podemos extraer para ver cómo se pueden aplicar estos criterios más amplios o cómo se pueden incorporar estos criterios más amplios de los objetivos de dióxido de carbono. Pero es verdad que sigue habiendo muchas carencias en términos de gobernanza, como ha mencionado Claire, que necesitamos abordar para poder aplicar estas tecnologías, estas soluciones de forma adecuada. Claire. No, la verdad es que la respuesta de Sabine ha sido muy exhaustiva. Quizás un breve comentario acerca de lo último que ha dicho. Cuando se está preparando un proyecto y se intenta evaluar todas las consecuencias de ese proyecto, se puede, por ejemplo, pensar en un proyecto para adaptación o para conservación. Y en ese caso, la eliminación de dióxido de carbono puede ser un beneficio secundario. Lo que quiero decir es que la eliminación de dióxido de carbono no tiene por qué ser siempre el objetivo primordial. No podemos simplemente dejarnos llevar por la única necesidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera, sino que se pueden crear proyectos cuyo propósito principal sea mantener la diversidad biológica, la conservación, etc. Es verdad que es una cuestión muy espinosa porque hay que poner en equilibrio diferentes intereses que hay que conciliar también con la comunidad local. Por otra parte, lo que decimos o lo que se dice está muy sesgado por los estudios que se han realizado sobre biomasa, forestación, etcétera, que son muy abundantes, pero tenemos menos estudios acerca de la captura de carbono directamente del aire o del almacenamiento geológico de carbono y, por tanto, puede haber retos o dificultades que desconocemos y que, por consiguiente, no podemos incorporar en el estudio de estos artículos porque no existen. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Claire. Es decir,
que los proyectos se tienen que poner en marcha o se tienen que preparar teniendo en cuenta que la eliminación de dióxido de carbono puede ser un efecto secundario simplemente. Vamos a hablar de los incentivos financieros. Claire, usted mencionó que los incentivos podrían acelerar la investigación y propiciar las inversiones que se necesitan, sobre todo para opciones que no produzcan daños. ¿Qué tipo de incentivos se necesitarían para ello? ¿Los incentivos o las inversiones? Los incentivos. Bueno, pues es la pregunta del millón. No creo que pueda responderla del todo. Quizás Sabine pueda dar algunas ideas. Pero algo que me parece sumamente importante es alentar incentivos que se sirvan de la arquitectura de gobernanza amplia que tenemos del Acuerdo de París. En virtud de esta arquitectura, se tienen que establecer objetivos nacionales que sean compatibles con la limitación del cambio climático a 1,5 grados centígrados. Si no, nadie invertiría en la eliminación de dióxido de carbono. Por eso es fundamental mantener esta dirección y este objetivo de 1,5 grados, porque es lo que obliga a los gobiernos a pensar en que se necesitará absorber dióxido de carbono en el futuro y que, por tanto, se tienen que pergeñar políticas adecuadas. Hay muchos países que ya están realizando estrategias acordes con el Acuerdo de París y que se están planteando alcanzar emisiones negativas. Y a mí me parece que en sí mismo ya es un hito fundamental el hecho de que los gobiernos estén contemplando esta posibilidad y que se estén planteando cómo establecer los incentivos adecuados, ya sea con financiación pública o colaboración público-privada. Por otra parte, también hay gran cantidad de empresas que están fijando objetivos de alcanzar un nivel neto de emisiones cero o incluso negativas. Y, de nuevo, es algo que tenemos que estudiar para ver que las tecnologías en las que invierten son adecuadas. Pueden invertir en su propia cadena de suministro o fuera de su cadena de suministro, financiando, por ejemplo, proyectos en otros sectores. Para mí, es una pieza del puzzle fundamental con respecto a los incentivos, es decir, que todos rememos en la misma dirección, que todos seamos conscientes de que necesitamos alcanzar un nivel de emisiones neto de cero y probablemente también entrar en el nivel de emisiones negativas. No sé si con esto respondo a la pregunta. Bueno, Claire ya ha respondido perfectamente. Quizás dos breves comentarios con respecto a las fuentes de financiación. Mientras sigamos teniendo emisiones residuales, se pueden seguir obteniendo impuestos grabándolas. Es decir, si grabamos cada tonelada de carbono que se emita, podemos lograr que esa tonelada de carbono pague por su propia absorción más tarde. Por otra parte, Climate Analytics ha publicado un estudio en el que se muestra que hay mucho dinero que se está poniendo sobre la mesa por parte de gobiernos para que las economías se vuelvan a poner en marcha después de la pandemia de COVID-19. Y me parece que, puesto que muchos países están intentando que estos paquetes de recuperación sean más respetuosos con el medio ambiente, pues hay, digamos, margen para apostar más por ese carácter medioambiental. Muchísimas gracias, Sabine. Estamos llegando al final de nuestra sesión, así que si nuestros asistentes tienen preguntas que quieren que respondan nuestras ponentes, tienen que formularlas ya, por favor. Una
Última pregunta de la C2G sobre gobernanza. Sabine terminó su presentación diciendo que se necesita una buena gobernanza que incluya procesos de deliberación adecuados. La implicación de diferentes actores es algo que también mencionó Claire. ¿De qué tipo de procesos estamos hablando? Incluí ese punto en la presentación para dejar claro que no van a ser los científicos los que muestren cuál es la trayectoria que tiene que seguir el mundo. Como científicos simplemente podemos poner sobre el tapete cuáles son las trayectorias compatibles con lograr el objetivo de 1,5 grados y explicar cuáles son las oportunidades y retos que entraña cada una de esas trayectorias. Pero entonces es la sociedad la que tiene que decidir qué trayectoria quieren seguir, qué tipo de absorción de dióxido de carbono quieren realizar. Y el primer paso, que es algo que tiene que ver con la pregunta que acaba de aparecer en la sección de preguntas y respuestas que formula Greg, parte de esto, como digo, tiene que ver con el proceso del IPCC, como en el informe especial, es decir, que hay una mayor conciencia al respecto, pero tenemos que ampliar ese proceso, puesto que podemos tener buenas soluciones desde el punto de vista científico, pero si al final la sociedad no acepta esas soluciones, pues no sirve de nada. O puede que no resulte viable una determinada trayectoria que nos ha parecido eficaz. Por eso necesitamos entablar diálogos en un formato en el que se impliquen representantes de diferentes sectores y grupos de la sociedad, más allá de decisores políticos. Se necesita implicar al sector privado, como ha dicho Claire. También se necesita implicar gente de las ONGs, individuos particulares. Hay determinados formatos que están surgiendo, pero creo que se necesitan ampliar, porque la eliminación de dióxido de carbono sigue siendo algo que no abordan plenamente en estos diálogos. Es algo que, bueno, pues está un poco fuera de este proceso de reflexión que se está llevando a cabo en la sociedad, y creo que tiene que estar plenamente presente en ese proceso de reflexión social, puesto que hemos de decidir qué es lo que vamos a hacer. No me cabe duda ahora que Claire nos podrá decir algo más, sobre todo en términos de gobernanza. Muchísimas gracias, Sabine, y además ya ha respondido a la pregunta de Greg, así que muchas gracias. Claire, ¿algo más que añadir? Se puede responder tanto a la pregunta que yo he hecho como a la que ha formulado Greg en la sección de preguntas y respuestas. Sí, es una pregunta muy adecuada. Con respecto a la aceptación por parte de la sociedad, es fundamental. En Reino Unido se ha celebrado recientemente una asamblea para el clima y nos hemos dado cuenta de que la gente no está muy por la labor de aceptar alternativas que aborden o que incluyan la absorción de dióxido de carbono. Hay un artículo también que ha estudiado la situación en Reino Unido y que muestra que cuando se habla de la urgencia climática y de que es perentorio hacer algo de inmediato, la eliminación de dióxido de carbono no resulta atractiva, puesto que no es percibida por la población como una solución para atajar la urgencia, sino más bien como una táctica para retrasar las medidas que se necesitan emprender. La gente, cuando piensa en el futuro, en un futuro respetuoso con el medio ambiente, piensa en vehículos eléctricos, transporte público, ciudades verdes, etc. Y la absorción de dióxido de carbono no casa bien con ese ideario. Por eso los científicos, las ONG y diferentes comunidades se tienen que comunicar mejor el hecho de que la absorción de dióxido de carbono va a ser parte de la solución, y para velar por
porque los gobiernos y las empresas no utilicen la absorción de dióxido de carbono para eludir sus responsabilidades en términos de reducción de emisiones, para que la gente se sienta más cómoda con este tipo de alternativas. Además, para responder a la pregunta de Greg, hemos de pensar en alternativas a la hora de presentar qué significa un nivel neto cero de emisiones, que desglose entre lo que se logra a través de la reducción de emisiones y lo que se logra a través de la absorción de dióxido de carbono, para que no se confundan, es decir, transparencia en cualquiera de las metas que se establezcan y que se sepa qué se va a hacer en términos de reducción de emisiones y en términos de absorción de dióxido de carbono para lograr ese objetivo de 1,5 grados centígrados. Esa transparencia contribuirá a disipar la idea de que la eliminación de dióxido de carbono no es una táctica para eludir o retrasar que se emprendan otro tipo de medidas. Sí, precisamente es lo que está diciendo Claire, es algo que se está planteando en Reino Unido. Establecer metas distintas para que sepan que la eliminación de dióxido de carbono no va a interferir ni menoscabar los esfuerzos de reducción. Muchísimas gracias. Gracias por estas respuestas y por haber puesto sobre la mesa temas tan interesantes que seguro que podremos abordar más en detalle en futuras sesiones. Puesto que ya nos hemos quedado sin tiempo, vamos a poner un punto final a esta sesión. Espero que haya resultado útil e informativa para la audiencia, al menos tanto como lo ha sido para nosotros. Ya saben que tienen más información en nuestra página web c2g.net, c2g2.net, y también pueden inscribirse para recibir nuestra newsletter. Por favor, rellenen la encuesta que va a aparecer ahora al término de esta actividad. Sus comentarios nos ayudarán de cara a organizar futuras actividades. Muchísimas gracias a nuestras expertas, gracias también a los colegas, a los compañeros que han trabajado detrás de la pantalla para que todo funcione bien, y gracias a todos los asistentes. Este tipo de conversaciones son fundamentales para poder deliberar acerca de la gobernanza que necesitamos para este tipo de opciones, y está claro que todavía queda mucho por hacer. Sin más dilación, ponemos un punto final al seminario web de hoy y confío en que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.